Estaba yo haciéndome un pollito asado al horno cuando me he dicho, oye, esta gente no sabe cómo instalar y configurar DuckStation, el mejor emulador de PS1 en el PC. Pues sí, digo, va. Voy a darles este caprichito a mis anticoños Final Boss, así que ya sabes, si quieres jugar a los mejores juegos de PlayStation 1 en tu PC de forma fácil y sencilla, esto es para ti. Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo video tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo la verdad que muy contento porque ha salido el sol y da gustito. Así que nada, hoy os voy a traer un tutorial súper completo y súper detallado de cómo instalar y configurar DuckStation, el mejor emulador de PS1, no EPSX, sino DuckStation, es el mejor, sin lugar a dudas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es introducirnos dentro de la página web de los desarrolladores de este gran emulador. Y lo siguiente que vamos a hacer es darle al botón de Download, le vamos a dar a Windows y aquí le vamos a dar a Download Zip Portable. ¿Por qué portable? Porque así lo podemos llevar a donde queramos y no tenemos las dependencias de las instalaciones que siempre dan un poquito por saco. Le damos a Download Zip. Antes de nada se me olvidaba que os voy a dejar un enlace al Patreon, pues oye, si me queréis echar una mano, yo que sé, a ver si os pagáis una sub, aunque sea la más barata, hombre, echadme una manita que me lo estoy currando. Y si no, pues os voy a dejar en un post todos los recursos de este tutorial, así que no tenéis que apuntar nada, podéis romper el papel y guardar el bolígrafo. Virus Total nos informa que tiene 0 issues, por lo que es seguro de usar. No necesitáis antivirus, como yo, y el ordenador os va a ir perfectamente. Y ahora sí avanzamos y le damos a botón derecho, extraer todo, le damos extraer y aquí estarían nuestros archivitos. Lo que haríamos sería ejecutar DuckStation Qt. Ok, esta sería la apariencia de nuestro emulador recién abierto. Iríamos a configuración y le daríamos a interfaz. Aquí lo dejamos todo tal y como está y el listado de juegos añadimos nuestro listado de juegos. Recordad que los juegos tienen que ser originales de la PlayStation 1. Os enseñaré a ripearlos en un futuro para que los tengáis en el PC. Una vez hecho eso, vamos a introducir nuestras BIOS, las tenemos que sacar de la consola, es importante que lo sepáis. Para eso vamos a seleccionarlas. Avanzamos al siguiente paso. En consola lo dejamos en detección automática y en acelerar arranque, acelerar acceso, yo esto todo lo dejaría tal y como está. El modo de ejecución lo dejaría en recompilador y el resto de opciones también las dejaría así porque este emulador os tiene que ir muy fino hasta en ordenadores con olor a pobreza. Ahora en emulación dejaríamos 100% sin límites. Sincronización vertical desactivado, optimización de fotogramas, memory cast tal y como está, y en gráficos aquí pondríamos DirectX 3D12 si tenéis la posibilidad, y no pues el 11 o Vulkan o OpenGL ya que sería lo más pobre. Y seleccionamos nuestra tarjeta gráfica y en resolución pues dependiendo de vuestro ordenador si es más de masón o menos de masón, yo le voy a poner por 16 porque me sobra y porque puedo y porque quiero. En filtrado de texturas lo vamos a dejar en Scale 3X para que se vea mejor. En MMPX mejorado lento, color verdadero completo, desentrelazado lo dejamos tal y como está, relación de aspecto yo le pondría 16 novenos para que se vea al tamaño de nuestro monitor. En recortar lo dejaríamos en no recortar, escalado lo dejaría en lanzos y en escalado de vídeos lanzos también. También marcaría renderizar imagen panorámica para que nos estire la imagen y podamos verlo a full screen. Y más o menos esto lo dejaríamos así. Ahora en avanzada vamos a irnos, yo lo voy a dejar en la resolución de mi monitor y mis hercios, posición centrada, modo de recorte lo dejamos ahí tal y como está, el MSA le ponemos SSA 8 y en detección de líneas lo vamos a dejar tal y como va. Renderizado múltiplo, muy importante. Y en reemplazar texturas le habilitamos la caché de texturas y el resto lo vamos a dejar tal y como va. Mensajes en pantalla también lo dejamos como está, postprocesado también. En audio yo le voy a bajar un poquito porque no me gusta que tenga el volumen tan alto. En logros de momento nada, captura tampoco, carpetas pues son las carpetas del emulador que tampoco hay que tocar nada y en avanzada no tocaría nada de momento. En futuros tutoriales, si queréis, os puedo dar unos tips, pues oye, para PCs de bajos, medios y altos recursos. Vale, cerramos esto y esta sería la lista de nuestros juegos. Con esta herramienta podríamos ampliar o alejar el zoom de los juegos y los veríamos más grandes o más pequeños. Para descargar las carátulas iríamos a herramientas, descargador de carátulas, introduciríamos este texto, os lo voy a dejar en el Patreon, no os preocupéis. Le damos a empezar. Qué jodida locura, ¿eh? La verdad es que funciona muy bien. Bueno, ya habéis visto que ahora tenemos todas las carátulas, menos las del Tekken 2 porque son cosas raras. Pero ha quedado bastante chulo, la verdad. Ahora vamos a ir a configuración, mandos, y vamos a configurar nuestro mandito de PS5. Ya sabéis que es el que uso en todos los tutoriales, lo voy a encender y lo vamos a mapear.
Como veis ya lo tenemos aquí y le damos aquí mando analógico, asignación automática y le ponemos SDL0 DualSense Wireless Controller y ya debería de funcionar perfectamente. Vamos a hacer una prueba mapeando L2. Y ahora en sistema tenemos el modo Big Picture, que sería este modo tipo Steam, y podemos desactivarlo de la misma manera. Pero vamos, si lo veis podéis manejar con vuestro mando y lo tenéis todo así muy bonito, una especie de catálogo de juegos. Lo podéis, por ejemplo, tener en una televisión y tener que estar haciendo clic con el ratón. Vale, ahora vamos a probar algún juego, a ver qué tal funciona, ¿verdad? Bueno, pues ya estamos, por ejemplo, en el Tekken 3. Si queremos jugarlo a pantalla completa, le damos F11. Y si queremos salir de la pantalla completa, volvemos a pulsar F11 de nuevo. ¡Bum! Bueno, pues ya veis que el juego funciona perfectamente y se ve del carajo. Por ejemplo, vamos a probar el Resident Evil 2. Para quitarlo de la BIOS, que es un poco coñazo, vamos a los ajustes de nuevo en modo consola y pulsamos arranque rápido, importante. Vamos a cerrar y ahora importante, tenemos aquí estas opciones. Podemos cerrar el juego sin guardar, podemos reiniciarlo y podemos pausarlo. Incluso podemos cambiar de disco porque esta versión del juego tiene 2 discos. También tenemos un apartado de trucos, pero eso ya lo veremos. Podemos hacer capturas y podemos crear guardados rápidos sin esperar a los checkpoints de los juegos. Podríamos darle aquí y ahora en sistema vamos a cargar el slot 1, que es donde lo hemos guardado. Y veis que vuelvo donde estaba. Esto está muy bien, la verdad que es una herramienta súper útil. Una cosa, estamos en el Resident Evil 2 y como veis los polígonos están como un poco bailongos, ¿no? Pues vamos a hacer una mejora que ya veréis cómo se nota. Iríamos al apartado de gráficos y activaríamos la corrección de la geometría. Y el buffer también sería importante activarlo para que vaya mucho más ligerito. ¿Y ahora qué se ve? ¡Oh! Mejoraza, loco, ¿eh? Ahora sí se ve bien. Está guapo, ¿eh? Mira qué bien se ve. Mira qué bien se ve, mi amigo Leon. Bueno, yo creo que hemos visto en modo general cómo instalar y configurar este pedazo de emulador. Ya habéis visto con estos truquitos que os he dado qué bien se ven los juegos, es una auténtica delicia. Evidentemente los escenarios y todo esto pues son auténticos pixelotes, pero es que era lo que era la Play 1. Pero lo que es poligonal ya veis que se ve de auténtica locura. Así que nada, si te ha gustado, déjate un like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en futuros tutoriales. ¡Hasta luego!